Bueno, vamos aquí, trabajo de clase. Clase número 5. Y aquí. La clase pasada habíamos realizado el ejercicio práctico de collage de África, donde estuvimos trabajando con las máscaras de recorte. Entonces, el día de hoy vamos a estar utilizando una opción que se llama función sí, y después veremos las capas de ajuste. Así que vamos por partes primero. Dentro de la clase 5, en la carpetita Fusión sí, vamos a encontrarnos con algunos archivos. Vamos aquí, Fusión sí, yo acá ya lo tengo. Y va a haber un archivo llamado taza que va a estar en formato Photoshop. Voy a abrirlo directamente. Y nos vamos a encontrar con este archivo la calidad es bastante baja. De esa manera el archivo no pesa tanto y lo pueden descargar sin problemas. Lo primero que notamos en este documento, ni bien lo abrimos, es lo siguiente. Obviamente se super nota que está el logo por encima de la taza, o sea, no es que el logo se encuentra, por ejemplo, sublimado, o sea, impreso en la tacita. Entonces, mediante las herramientas de fusión, vamos a ver cómo mezclar, o sea, cómo incorporar este logo dentro de la taza. En el panel de las capas, nosotros tenemos un apartado con una lista. Estas son los modos de fusión, que después en otro capítulo los vamos a estar viendo cómo es que trabaja cada uno, ya que son todos distintos grupos. Entonces después vamos a verlos. Obviamente hay un grupo que los últimos dos grupos son medio raros, pero después vamos a ver bien en un capítulo dedicado a los modos de fusión, cómo poder trabajar bien con ellos. Lo que yo necesito es que esta capa del logo se mezcle con los píxeles que se encuentran de fondo. Para poder hacer eso, yo necesito acceder a los estilos de la capa. Puedo hacer doble clic sobre la pequeña capita, o puedo hacer clic derecho y acceder a opciones de fusión. También, si vamos al menú capa, y desde acá nos vamos a estilo de capa, también podemos acceder a opciones de fusión. O sea, tienen tres maneras distintas. Como siempre les digo, ustedes después usan la forma que les resulte mucho más cómoda. Nos vamos a centrar en el apartado que se encuentra abajo de todo y vemos que tiene dos secciones, donde dice esta capa y capa subyacente. Por defecto nosotros vamos a estar trabajando en escala de grises, por eso aparece acá todo en negro, los medios tonos y los píxeles blancos. Dependiendo de cuál de estas barritas nosotros estemos modificando, vamos a estar alterando lo que es la imagen. Vemos que en la primera parte dice esta capa. Significa que yo voy a estar trabajando con los píxeles de esta capa y voy a estar afectando la información de esta capa. Vamos a verlo. Voy a cambiar el triangulito, voy a agarrar este manejador, mantengo presionado y lo desplazo. Lo estoy llevando a lo que es la sección de el medio. Podemos ver que aquellos píxeles que son de color negro, a medida que lo vamos desplazando más para el medio, donde se encuentran los medios tonos, y los llevamos cada vez más para donde están los blancos, vemos que aquellos píxeles que son en su totalidad negros o tienen una escala de gris oscuro, vemos cómo van desapareciendo.
Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, cambio. Bueno, voy a hacerlo desde acá porque está medio complicado. Vamos a ver el tamaño, a ver si me lo deja agrandar un poquito más. Bueno, hasta ahí nada más se ve. Entonces de acá podemos ver cómo desaparecen. Si yo, por ejemplo, este logo le voy a hacer un duplicado, voy a cambiarlo, o sea, voy a desaturarlo para verlo en escala de grises. Vamos a imagen, voy a ir hasta ajustes y en la lista del menú hay una opción llamada desaturar. Eso lo que hace es eliminar automáticamente toda la información de color. Entonces, fíjense cómo queda, y estos tonos grises que se encuentran acá, que nosotros acá lo vemos en color, pero si lo desaturamos todo, vemos que es un gris oscuro. Por eso, cuando manipulamos el manejador que se encuentra acá, al llegar a un determinado punto, ¿qué es lo que hace? Agarra los píxeles que son de esta tonalidad y los elimina. Fíjense cómo lo borro. Y ahí me quedé simplemente con la información de los píxeles que están acá, que están en blanco, que esos están intactos. Si yo ahora hago lo contrario y desplazo estos píxeles blancos, vemos que lo primero que se elimina son aquellos píxeles totalmente blancos. Y después va buscando los tonos que más se acercan a los blancos y los va eliminando. Y cuando me acerco recién acá, en esta sección de grises, ahí vemos cómo se va eliminando la información. Entonces acá lo pasé a blanco y negro para que se vea bien qué es lo que se está borrando y por qué algunas partes se eliminan. Cosa que a color en un principio mucho no se llega a interpretar. Entonces con la parte superior le indicamos, bueno, los píxeles blancos, todos los píxeles que se encuentran en un tono blanco van a desaparecer, o todos los píxeles que se encuentran en un tono negro, y después los medios tonos se van a estar borrando. Eso es lo que hace la primera opción de esta capa. ¿Cómo vamos hasta aquí con esta capa? ¿Alguna duda? Aquí. Bien. Ahora, ¿qué pasa con la capa subyacente? Nosotros en esta capa estábamos eliminando los píxeles directamente de la imagen, o sea, tratando los píxeles que se encuentran del logo. Ahora, en el caso de la capa subyacente, lo que va a hacer es también eliminar información, o sea, eliminar los píxeles de la capa donde me encuentro, pero no en base a la información de esta capa, sino en base a la información de los píxeles de la capa que se encuentra debajo. ¿Cómo es esto? Si yo, en este caso, como la taza, en la posición donde se encuentra, fíjense que tonos blancos, como en este caso que es totalmente puro, un píxel blanco, casi no tenemos más píxeles oscuros. Entonces voy a ir a capa subyacente y voy a desplazar el manejador que se encuentra de este lado. Y podemos ver, fíjense que acá, hasta que no llegué más o menos al medio, no sucedió nada. ¿Por qué? Porque en la taza tampoco, en la posición donde se encuentra el logo, siempre hablando de la posición donde está, no tenemos píxeles totalmente negros. Por ejemplo, si estuviera arriba en la sección del café, vamos a desplazarlo un poquito, aquellos píxeles son un poco más oscuros. Entonces, fíjense cómo estoy llegando a esta zona y ahí empieza a borrarse. Entonces, dependiendo de la información de los píxeles que se encuentran en la capa de abajo, va a estar eliminando la información de la capa en la que me encuentro trabajando. Por eso dice capa subyacente. Según la capa que está abajo, va a afectar en una medida u otra a la imagen.
Así como desplazamos el manejador que se encuentra a la izquierda, vamos a hacer lo mismo con el manejador de la derecha. Acá llevamos, fíjense que ocurre lo mismo que acá. No pasa absolutamente nada. Y recién cuando estoy llegando a este punto, ahí se empieza a borrar. Lo mismo de este lado. Fíjense que blancos puros no tengo en la taza, tengo tonalidades gris, pero grises muy claritas. Y recién cuando el manejador llega un poquito más al medio, vemos cómo se está eliminando la información. Esta parte que es un poco más oscura, hasta que no continúo desplazando el manejador más hacia la izquierda, no vemos cómo se elimina. Entonces fíjense cómo se va borrando, comenzando desde esta parte, que es un poco más clara, y ahí se va borrando. Por el contrario, si empiezo desde acá y lo desplazo hacia el centro, vemos cómo se elimina de una parte, de una sección distinta. ¿Por qué? Porque en esta parte es donde tenemos los píxeles más oscuros, que afectan a la imagen que está por encima, y aquellos píxeles que son más claros son los últimos en borrarse. Entonces, en resumen, tenemos esta capa que se elimina según la información de la propia capa, blancos y negros y los tonos medios, y después la capa subyacente, donde se elimina la información de la capa donde estoy trabajando, pero en base a los píxeles que se encuentran, o sea, en base a los tonos que se encuentran en la capa que está debajo. Esa es la diferencia entre uno y otro. Como vamos hasta aquí, ¿se entendió la diferencia entre trabajar con uno y con otro? Ok, lo mejor que pueden hacer es abrir la imagen y probarlo, o sea, probarlo por ustedes mismos. Hacen doble clic en la capa y se fijan. Si yo manipulo la información que está en esta capa, fíjense dónde estoy. Yo estoy trabajando acá en el logo. Entonces voy a estar trabajando y haciendo los cambios directamente sobre esta capa. Si muevo acá los negros, se eliminan los píxeles negros directamente de esta foto. Si muevo los blancos, se eliminan directamente los blancos. En el caso de la capa subyacente, dependiendo de los píxeles que tengo yo en mi taza, o sea, los tonos, si yo, por ejemplo, agarro la taza y hago lo mismo que había hecho antes, vamos a sacarle la información de color, acá tenemos un poco de marroncito, así que vamos a desaturarla en su totalidad. Y ahí lo tenemos bien desaturado. Esto sería todo desaturado. Si yo el logo lo coloco, por ejemplo, en esta posición, vamos a colocarlo ahí, doble clic. Ahí lo podemos ver mejor en la pantalla. Entonces, en la capa subyacente, según la posición donde se encuentra, si yo lo cambio, fíjense que los píxeles más oscuros de la capa de la taza, ¿dónde se encuentran? En la sección del café. Entonces, cuando yo estoy manipulando este apartado, fíjense que apenas llega acá, ya está borrando parte del logo. Y acá vamos a manipular el manejador de los píxeles que son más claros. Y fíjense que a medida que lo voy moviendo, se empieza a visualizar aquellos píxeles que son más claros. Por ahora lo único que estamos haciendo es eliminar prácticamente toda la información, o sea, no se están fusionando, simplemente está borrando hasta ahora. Vamos a ver, colocarlo más o menos por ahí. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito
que haya una mezcla, o sea que lo que es esta taza, vamos a correrlo ahí, así se ve mejor. Yo necesito que el logo, no quiero que desaparezca en su totalidad, simplemente quiero que se mezcle con la superficie de la taza. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Estos manejadores, si nosotros lo vemos bien, tienen como una pequeña rayita en el medio. Si yo lo desplazo directamente, se borra toda la información. Pero, vamos a ponerlo más o menos por acá, si yo mantengo la tecla Alt del teclado presionada y sin soltar la tecla Alt, voy con el cursor y con el botón principal arrastro, podemos ver que se separan. Una vez que se abrió, yo puedo soltar la tecla Alt sin ningún problema. Y ahora puedo manipularlo. Y fíjense que voy a desplazarlo. Se empieza a borrar, pero no se borra del todo. Hace como un efecto de desvanecimiento, como si estuviéramos trabajando con la opacidad. Supongamos que yo bajo la opacidad. La opacidad baja todo en general, no importa las partes que son más claras o más oscuras. Cambia la transparencia de toda la capa en general. Por el contrario, acá, con estas opciones, lo vamos mezclando y vamos haciendo determinadas partes de la imagen un poco más borrosas. Entonces, de esa manera conseguimos que se estén fusionando un elemento con otro. Acá estuvimos cambiando lo que es el manejador para las tonalidades más claras, o sea, según el tono más claro de la taza. Si yo quiero cambiarlo también acá, en el centro, tengo que ver de manipular este otro. Mantengo Alt, lo separo, y ahí fíjense cómo se empieza a desvanecer también en la parte superior. Y le da también como un efecto de desgaste. Se le puede bajar también un poco la opacidad si considero que tiene demasiado color. Vamos a ponerle OK. Los valores que yo le acabo de colocar acá, eso es, cada uno después lo va a estar modificando, lo va a estar probando, o sea, como yo siempre le digo a los alumnos, el hecho de que yo lo tenga, por ejemplo, lo que son el manejador blanco lo tenga en estos números y el manejador negro que lo abrí lo tengo en estos valores, no significa que ustedes tienen que poner exactamente los mismos. Eso ya va a quedar, depende el ojo de cada uno. También depende del monitor, si es más brillante, si es más oscuro. Eso también va a estar afectando el resultado. En este caso, el monitor que tengo yo es un poco más oscuro y no se ve tan brillante. Y ahí tenemos el logo. Si yo lo comparo, voy a borrar el estilo, borrar estilo de capa. Yo lo tenía de esta manera y luego usar la opción de fusionar sí. Ahí conseguí que quede con bajándole un poco la opacidad, que quede con un pequeño efecto de transparencia, y con la opción de fusión hice que tenga como un pequeño efecto de desgaste en algunas partes. Si yo luego lo desplazo y lo coloco en otra ubicación, podemos ver que acá se desvanece en su totalidad, porque los píxeles cada vez acá son más claros. Lo mismo en esta parte, estos píxeles son muchísimo más claros. Entonces por eso se va eliminando.
Así lo teníamos antes. Y así nos queda luego de usar la opción de fusión. Fusionarse. Fíjense que la opción de arriba, esa no la manipulamos para nada, simplemente estuvimos cambiando la capa subyacente. Ahora vamos a estar haciendo otro ejemplo para que lo veamos bien. Tenemos más imágenes. Hay otra donde se encuentra, tenemos acá una gorra y tenemos acá el logo de Adidas. Voy a traerlo. Voy a arrastrar ambos archivos aquí dentro. Y este logo me lo voy a trasladar acá donde tengo la gorra. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Voy a girarlo un poquito. Vamos a ponerlo... Puedo ponerlo por acá. Así como está, voy a las opciones de fusión. No, en vez de acercarme, me voy a alejar un poco para que lo podamos ver bien. Acá está. Yo ahora necesito que el logo de Adidas se fusione con lo que es la parte de la textura de la gorra. Entonces para eso vamos a hacer lo siguiente. Yo no quiero que elimine teniendo en cuenta la información de la capa en la que me encuentro, sino que quiero que tome los píxeles que están debajo del logo de Adidas, que es la gorra, y en base a esos píxeles haga las modificaciones. En el caso de la gorra, prácticamente no tenemos píxeles blancos, a no ser que sea en esta zona, que acá sí tenemos los píxeles blancos, pero en la sección donde se encuentra el logo hay muy pocas secciones claras, que serían este brillo que se encuentra acá. Si yo lo empiezo a mover, fíjense que no altera para nada lo que es el logo. ¿Qué pasa si yo agarro la capa subyacente? La mayoría de los píxeles que están en la gorra son oscuros. Entonces cuando yo empiezo a moverlo, fíjense que apenas lo moví un poco y ya desapareció. ¿Qué es lo que ocurría? Si nosotros movíamos los triangulitos, este manejador completo se iba a estar borrando toda la información. Yo creo que se mezcle esos píxeles. Alt presionado y separo los triangulitos. Y empiezo a desplazarlo. Entonces ahí se genera un poquito de fusión entre un elemento y otro. Entonces fíjense cómo hace ese efecto desgastado. Vamos a ver mezclando los píxeles. Si quiero también puedo jugar un poquito con el valor de la opacidad, pero apenas un chiquitín nada más, no mucho. Ponemos OK. Entonces fíjense, me voy a acercar cómo se están mezclando los píxeles de la gorra por sobre el logo. Cuanto más oscura es la zona, vemos como más se está haciendo esa fusión, esa mezcla. Acá en esta sección, como es blanco, en el caso de blanco le dijimos que como no lo manipulamos ni nada, entonces por eso se ve intacto. Pero cuando llega a los píxeles que son más oscuros, empieza a borrarse un poco. Y dependiendo de dónde esté, vemos cómo se elimina bastante. ¿Cómo vamos hasta este punto? Se entendió un poquito mejor, más o menos.
Aquí. Bien. Bueno. Después hay otra fotito. Tenemos una pared, tenemos acá las nubes, pero estas se las voy a trabajar por separado. Voy a ponerle que no. Acá. Supongamos que yo escribo un texto. Vamos a ponerle... Ya tenemos el texto viajar. Y yo, por ejemplo, quisiera que el texto se mezcle entre medio de las nubes. Hasta ahora nosotros habíamos estado trabajando con las herramientas de selección como varita mágica, lazo magnético. Si yo quisiera que viajar quede entre las nubes, tendría que colocar, por ejemplo, podría ser una máscara, añadir acá una máscara y con el borrador eliminar. Vamos a aumentar la opacidad. Entonces yo, bueno, creo que quede detrás de las nubes. Entonces acá lo puedo ir borrando. Si en algunas partes no quedó muy bien, podía ir con el pincel y recuperar aquellos píxeles. No había mucho problema. Entonces yo puedo tomarme este trabajo, bajar un poquito la opacidad para ver en qué partes están las nubes. Listo, y ahí con el pincel vamos recuperando. Listo. Bien, vamos a suponer que estaría bien así, más o menos. El tema es el siguiente. Acá, más o menos, lo pudimos sobrellevar. ¿Qué pasa si yo lo traslado? ¿Qué pasa si yo lo muevo? Agarro el texto y lo quiero llevar a otro lado. Tendrá que repetir exactamente el mismo proceso. Borrar, eliminar, aplicar otra máscara y hacer lo mismo. El tema me llevaría un montón de tiempo porque capaz que digo, no me gusta cómo queda ahí, prefiero ponerlo en otra ubicación. Entonces acá vamos a opciones de fusión. Esto es para que veamos que no solamente estas opción de fusionar sí, la podemos utilizar en imágenes, también la podemos utilizar en capas de texto. Y acá tenemos capa subyacente. Yo tengo las nubes. Entonces digo, bueno, las nubes por lo general son blancas. Entonces manipularíamos lo que es el apartado donde tenemos esta opción para los píxeles que son blancos. Y para que no quede muy eliminado, con Alt los separamos un poquito. Entonces va mezclando y no queda todo tan cortado. Se genera así como un desvanecimiento. Y ok. Entonces ahí, así como está, yo puedo mover el texto viajar y simplemente se va a estar eliminando donde se encuentran aquellos píxeles blancos.
y no hace falta que yo esté eliminando la máscara de capa. Puedo tranquilamente desplazar el texto. Y ahí se va borrando toda la información. Ok, este último vamos a borrarlo. Ahí estaría. Entonces acá, en vez de aplicar la máscara y borrar manualmente las zonas que queremos visualizar, ahí, si yo lo dejo así y lo desplazo, como nosotros tenemos vinculado a lo que es la máscara junto con el texto, siempre se va a estar desplazando todo junto. Si yo en algún momento rompo ese vínculo, pues los vínculos se pueden romper, hago un clic y rompemos el vínculo. Entonces, al romper el vínculo, ¿qué es lo que conseguimos? Que si yo, por ejemplo, acá estoy eliminando estas partes de la nube. Si yo hago un clic en el texto y muevo el texto, fíjense que tengo la palabra viajar completa, cosa que no me había pasado antes. Pero, ¿qué ocurre? Yo me tuve que tomar el trabajo de ir a la máscara y con la herramienta borrador eliminar todas las partes donde está la nube. Entonces yo tendría que ir con la gomita y borrar todas las secciones donde digo, bueno, acá están las nubes, entonces voy borrando y voy pasando la gomita. Fíjense el tamaño, ¿ven? Como lo estoy borrando. Si fuesen 2 o 3 nubes, quizás me puedo yo tomar ese trabajito de borrarlas, pero si son más, como en este caso, y todas de distinto tamaño, en distintos lugares, va a llevar un montón de tiempo. Y conseguí, por ejemplo, depende de dónde lo pase, aparece borrado. Para no tener que hacer todo este trabajo, opciones de fusión, las nubes, tenemos píxeles blancos, Alt presionado, separamos y los vamos mezclando. Y vemos que sin necesidad de tener una máscara, simplemente lo vamos desplazando y donde lo ubiquemos se elimina la información de la capa en la que me encuentro, ¿sí? Siempre piensen que los píxeles que se van a estar borrando, entre comillas, son los que se encuentran en la capa donde apliqué esta fusión. Entonces los píxeles del texto viajar son los que se van a estar borrando. Si en algún momento quiero sacar el estilo, digo, bueno, ya está, no me gusta cómo queda. Me posiciono en la capa. Fíjense que aparece este pequeño icono. Le hacemos clic derecho y desde acá puedo borrar ese estilo aplicado. Ya recupero el texto todo completito como lo tenía. Todo va a depender de la superficie donde nosotros estemos colocando nuestras imágenes. Sí, dime. No, perdón, es que lo levanté sin querer porque estoy desde el celu, es la primera vez que lo uso. Ok, don't worry. Bien. Y este vamos a eliminarlo. Después, esta imagen, estas dos que están acá, simplemente para que ustedes lo vayan probando. En el caso de la imagen pueden buscar la foto de un graffiti. Fíjense que tiene bastante superficie.
Si yo me voy a Google y pongo graffiti, vamos a imágenes, elijo un graffiti, vamos a guardarlo, y vamos a abrir la fotita. Uy. Va. ¿Qué fue cuando dice PNG? Viene con el, el fondo ese. A ver, vamos acá, suprimir. Ahora sí. Esto sí es PNG. Tuki. Y lo mismo, lo colocan acá y mediante las opciones de fusión lo van modificando para mezclarlo. Yo acá elegí un grafiti cualquiera, después ustedes buscan una imagen en internet y lo van probando. Opciones de fusión. Depende de los tonos. Vamos a... Fíjense, pueden manipularlos directamente primero para ver qué píxeles predominan. Decir, bueno, a ver, ¿cuál tengo que cambiar? Tengo que cambiar lo que serían los píxeles que se encuentran a la izquierda, los oscuros o los de la derecha. Y ahí con Alt no se olviden que lo pueden separar. Y van probando a ver cuál le quede mejor. Y siempre, de ser necesario, se le baja un poquito la opacidad para que no quede tan brillante. Entonces ahí logramos fusionar y logramos incorporar una imagen con otra. ¿Alguna duda que haya quedado hasta este punto? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, very good. Bueno, vamos a pasar a la otra carpeta. Lo que sería de Fusion C, los archivos que son de tarea que tienen que entregar son el de la gorra y el de la taza. Estos dos son simplemente extras para que ustedes por si quieren practicar. Pero estos dos no son obligatorios. Si os quieren entregar, porque practicaron y estuvieron haciendo las actividades, lo pueden entregar, no hay problema, pero no son obligatorios estos dos. Capas de ajuste. Vamos a descargar. Yo las tengo las fotos acá. Ahí está. Bueno, ¿qué es esto de las capas de ajuste? Vamos a abrir esta imagen. Y acá. Desde el menú Imagen, en la sección de Ajustes, nosotros tenemos una lista de distintas opciones. Estas opciones nos permiten editar, o sea, manipular lo que es las tonalidades de la imagen, alterar lo que es el brillo, si queremos que, supongamos que la foto está demasiado oscura y queremos aclararla, o si está muy clara y queremos oscurecerla. Entonces, desde este listado tenemos distintas opciones que nos permiten realizar esos cambios. Si bien
nosotros vamos a estar trabajando un poquito con los niveles, tono y saturación. A ver, sí, con esos dos nada más. Después, en otro capítulo, vamos a estar viendo las opciones de cámara RAW, que son más ideales para lo que es la edición de fotos. Si queremos que sea más, aumentarle lo que es el nivel de color, para que se vea mucho mejor, ¿sí? Ya que tiene opciones que son más específicas. Estas son muy globales y cambian por lo general toda la imagen. En cambio, las opciones que están en cámara RAW incluso viene con algunos preajustes, donde simplemente hacemos un clic en una opción y ya automáticamente el programa nos cambia todo para que quede mucho mejor. Son ajustes automáticos. Eso pues lo vamos a ver más adelante, casi en el final. Entonces acá, desde imagen, ajustes, voy a ingresar en tono, saturación. Y desde acá tenemos 3 apartados. Por un lado el tono, por el otro lado saturación y después tenemos luminosidad. En el caso del tono, si nosotros cambiamos, agarramos el manejador y lo vamos cambiando, estamos modificando lo que es el color de la imagen. Nosotros acá abajo, en la parte inferior, tenemos lo que sería esta regla de color. En el momento que lo vamos cambiando, por ejemplo, si yo lo desplazo en esta dirección, podemos ver que el color que está acá es el que se va a estar mostrando. Por ejemplo, ahí vamos para los verdes, acá aparece el verde, y si me voy en la otra dirección, vemos cómo cambia el espectro de color. Dependiendo la ubicación. Lo que es la saturación es para aumentar o disminuir la intensidad de los colores. Si yo aumento cada vez más la saturación, vemos como la imagen empieza a tomar cada vez más color hasta que llega a un punto que los colores, bueno, más allá de verse irreales, se queman, ¿sí? Así es como se indica cuando la saturación está demasiado fuerte, quema los colores. Y si la saturación está en un nivel muy bajo, quiere decir que estoy eliminando la información de color. Entonces se hace, acá por ejemplo le da un aspecto de fotografía antigua, desgastada, y si lo llevo a menos 100, elimino en su totalidad todos los colores. Es como si hiciera una desaturación. Y por último tenemos el de luminosidad, donde podemos aumentar o disminuir para que se vea o más oscura o más clara la imagen. A mí mucho el resultado no me gusta cómo queda, porque es como que aumenta los píxeles blancos o aumenta todos los píxeles negros. Para mí es como si se pusiera se colocara una capa de color blanca y se le aumenta o se le va cambiando lo que sería el nivel de opacidad. Es como si se está haciendo totalmente blanca o totalmente negra. Por eso mucho no me gusta manipular lo que es la luminosidad desde el tono y saturación. Dependiendo obviamente del tipo de trabajo, puede quedar, lo podemos tocar un poquito, no hay problema. En este caso no. Entonces, esto es lo que hace el tono y saturación. Me permite modificar la tonalidad, o sea, manipular los colores, cambiarlos por otros, resaltar esos colores o disminuir la información de color y cambiar para hacer los píxeles un poco más blancos o un poco más negros. Ahora, yo por ejemplo quisiera cambiarle el tono de color del vehículo, que está en rojo. Cuando yo lo voy cambiando, podemos ver que el auto también va cambiando. Por ejemplo, ahí puede ser naranja, ahí puede ser verde. En este caso tiene este color, este también, violeta, más azul. El problema es el siguiente, está cambiando no solamente el color del vehículo, sino que también se está cambiando todos los píxeles de la imagen.
Esto se debe a que nosotros acá tenemos en la lista la opción todos activada. Entonces yo tengo que decir, bueno, yo quiero cambiar aquellos píxeles que son rojos. Al seleccionar los píxeles, entonces cuando cambiamos el tono, simplemente me va a estar cambiando de color aquellos píxeles que sean de color rojo. Entonces, de ser rojo pasa a tener otro tono. Y acá es donde nosotros podemos jugar con la saturación. Si consideramos que el color está muy fuerte, podemos disminuirlo para que no quede tan intenso. O si está muy apagado, podemos aumentar esa tonalidad. Y al presionar OK, vemos cómo automáticamente queda. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Se va entendiendo? ¿Hay alguna duda? Bien, profe. ¿Podría repetirlo un poco? Porque estoy teniendo problemas con el tema de la luz. No hay problema, no hay problema. Un detalle, no sé si se habrán dado cuenta, voy a volver a rehacerlo. Yo estoy trabajando y estuve manipulando directamente la capa original. Entonces, la capa donde yo tenía la foto, obviamente le paso por arriba. En estos casos, una opción, si yo voy a usar las opciones de ajuste de tono y saturación desde este menú, una sugerencia sería duplicar la capa. Desde menú capa podemos duplicarla. Entonces, cualquier cambio que haga no afecta directamente a la capa original, sino que a una copia. Imagen, ajustes, tono, saturación. Y desde acá le digo, bueno, quiero que afecte a los rojos, que es donde se encuentra el vehículo, y lo voy cambiando. Y desde ahí, simplemente, se va cambiando solo aquellos píxeles. Ahí lo vamos a apagar. Ahí está. Y le pongo OK. Entonces yo lo tenía en este tono y lo cambié en su totalidad y me quedó este color bien bonito. ¿Qué pasa si yo quiero volver a cambiarlo? Voy a la imagen, ajustes, tono, saturación. Y acá, si yo voy a rojos, lo cambio. ¿Qué es lo que pasa? Ya no es más rojo. Ahora tiene una tonalidad que va desde, puede ser el azul o el cian. Y ahí lo puedo volver a cambiar. Pero acá podemos ver que si yo lo quiero volver a poner rojo como estaba antes, es como que no queda muy bien. Si lo paso en un tono similar, mantengo lo que es el aspecto de color, de decir, bueno, puedo pasarlo entre azul y cian, lo puedo seguir manipulando. Si ahora lo cambio y le digo, bueno, quiero cambiar los azules, lo tenemos en verde, y recién ahí cuando lo pasé a azul pude más o menos recuperar otra vez esa tonalidad rojo que tenía antes. Ahí nuevamente, ahí le pongo OK. Pero obviamente no quedó exactamente igual, es más, se cambió, como yo estaba con azul, parte del cielo también se estuvo modificando. Y los vidrios, las ventanas, como también tenían esa tonalidad azul, se vieron afectadas. Vamos a eliminarlo. Ahora vamos a ver lo que son las capas de ajuste, ya que recién fuimos al menú capa, ajustes, perdón, al menú imagen, ajustes, pero yo quiero usar las capas de ajuste. Así como está seleccionada mi capa, voy al menú capa. De la lista hay una opción que se llama nueva capa de ajuste. Y tenemos
prácticamente las mismas opciones que se encontraban acá en los desde imagen, ajustes. Con una pequeña diferencia. Cuando yo seleccione desde acá la opción de tono y saturación, se va a estar creando una capa nueva por encima. Esa es una de las principales diferencias. O sea que no estoy alterando directamente la información de esta capa, sino que se está creando una capa por arriba que me va a permitir hacer los cambios. Otra forma de añadir las capas de ajuste es la siguiente. Desde el panel de las capas, me voy a este icono, hago un clic y ahí elijo la opción tono saturación. Es exactamente lo mismo, un poquito más rápido, pero es lo mismo que desde menú capa, añadir capa de ajuste. Hago el mismo proceso, voy a reemplazarle los rojos, esto lo puedo cargar, y lo cambio por otro color distinto. Vamos a ponerle el mismo de antes, voy a ponerle acá, azul. Y lo cierro. Listo. ¿Qué pasa si yo quiero volver a cambiarlo y decir, bueno, el azul, este que está acá no me gusta? Me voy a la capa de ajuste que ya está creada, hago acá doble clic, y de la lista yo lo que estuve manipulando fueron aquellos píxeles rojos. Fíjense que regreso a los rojos y aparece acá el manejador en esta posición. Y yo puedo continuar editando en base a los píxeles que estaban inicialmente. O sea, no es que se aplicó, o sea, acá yo le puse naranja. Entonces no es que después cuando regreso acá tengo que buscar y decir, bueno, a ver dónde están los naranjas, las tonalidades naranjas para cambiarla. No, yo voy al que cambié en un principio, que era el rojo, y de ahí voy haciendo todos los cambios. ¿Qué pasa si la capa de ajuste no me gusta directamente y digo, no, preferiría empezar de cero? Agarro la capa de ajuste y la arrastro hasta el tachito. Y ahí la eliminé. Entonces la capa de ajuste tiene esa ventaja. No trabaja sobre la capa original, sino que crea como una capa por encima donde se eligen todos los cambios. Y si quiero, puedo seguir después editándolos. Una vez que los aplico, puedo seguir cambiando la información. Ahí lo cierro, ahí estaría. Dos opciones, ya sea desde el menú capa, nueva capa de ajuste, tono saturación, nueva capa de ajuste, tono saturación, o si no, desde capa al icono que se encuentra acá, que es la capa de ajuste. Tono saturación. ¿Alguna duda? ¿Cómo vamos hasta aquí? Aquí. Chuchis. Vamos a sacar esto. Acá tenemos una foto. Vamos a arrastrarla. Y lo mismo, yo podría aplicarle una capa de ajuste de tono y saturación y decir, bueno, quiero cambiar el color del vestido. Entonces me fijo en los tonos. Este tono de color pertenece al grupo del cian, cianes, y acá puedo cambiar directamente la tonalidad.
¿sí? Entonces fíjense cómo simplemente estoy modificando aquellos píxeles que corresponden al cian. Nada más. Cierro y ahí lo tengo. Si quiero volver a cambiarlo, fíjense el tono que estaba antes y como automáticamente se cambió. Sin necesidad de seleccionar absolutamente nada. Recuerden que si yo tengo que cambiar algo, yo cuál estuve modificando en un principio, el grupo de cian. Entonces de acá puedo seguir cambiándolo. Súper, súper sencillo. Vamos a ver ahora otra manera también de poder trabajar con las capas de ajuste, ya que vamos a poner acá tono saturación. En este caso lo que voy a hacer es sacarle la saturación total de la imagen. Listo, la saturación así en todos, totalmente, la llevé a -100, o sea, lo puse en blanco y negro. Ahora, si se fijan bien, no solamente tenemos una capa de ajuste, sino que acá al costadito tenemos una máscara de capa. Así como está todo blanco, me está indicando que a toda la imagen en su totalidad le está aplicando esta capa de ajuste, que es el desenfoque, la desaturación, perdón. ¿Qué es lo que ocurre? Yo no quiero que las flores se vean afectadas por este cambio general que se acaba de hacer. Yo quiero que las flores se sigan viendo en color. El resto esté todo en blanco y negro, pero las flores que estén a color. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un clic acá en la máscara para que quede activada y me voy con el borrador. Agarro acá la gomita. Vamos a ver la dureza. La voy a aumentar un poquito. Y acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? O sea, no es que estoy pintando ni nada. Simplemente estoy eliminando donde se está aplicando la capa de ajuste. Y le digo, bueno, en estas zonas que estoy borrando, acá, esta capa de ajuste no se va a estar aplicando. O sea, esta zona no se va a ver afectada por la capa de ajuste. Y ahí estaría. Entonces tengo toda la foto en blanco y negro, menos lo que sería la parte del ramo. Fíjense que si yo voy con el pincel y acá, incluso lo pueden ver acá en la máscara, fíjense que aquellas zonas donde yo pasé el borrador, que se eliminó, son las que están a color. Y si yo paso el borrador, vamos a hacerlo más grande todavía, para que se entienda bien, si yo lo paso por acá, podemos ver que se está recuperando la información de color de la foto. O sea, simplemente acá puedo pintarlo y recuperar el color en algunas partes. Un poco lo que estoy haciendo es borrar y decir, bueno, en estas secciones que estoy borrando, la capa de ajuste no va a afectar a la foto.
obviamente queda mejor en las flores. ¿Alguna duda con este ejemplo? ¿Algo que no se haya entendido? Si necesitan que lo vuelva a repetir, me avisan. Ok. Vamos a hacerlo de vuelta. Entonces acá, para que las florcitas queden a color, lo primero que hice fui hasta las capas de ajuste, tono, saturación, y sin elegir ningún tipo de color, a todos los tonos de color, la saturación la reduje. O sea, le saqué toda la información de color. Activo la máscara y con el borrador voy acá en la herramienta del borrador, acá en la comita, y con el borrador digo, bueno, acá esta saturación está afectando a toda la imagen. Entonces con el borrador le voy a decir qué partes no quiero que se le vaya el color. Entonces ahí le voy diciendo, bueno, en estas secciones quiero que el color permanezca. Entonces le estoy borrando esa capa de ajuste. O sea, en estas secciones le estoy diciendo, bueno, la capa de ajuste, estas zonas no las va a afectar. Es simplemente eso, desaturar todo. Lo más importante, no se olviden de hacer un clic en la máscara y después con el borrador ir eliminando la información del color. Bien. Bueno. Acá lo que hicimos fue agarrar la imagen, desaturarla totalmente y decir, bueno, estas partes quiero que se siga viendo el color. Pero en esta carpeta que dice colorear una imagen en blanco y negro, vamos a hacer al revés. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a agarrar una imagen que está totalmente en blanco y negro y la vamos a colorear. Algo que se puede hacer con las capas de ajuste es lo siguiente. Yo puedo elegir qué áreas, o sea, yo puedo usar las herramientas de selección y decir, bueno, en esta parte de la imagen quiero cambiar el tono de color. Supongamos que yo quiero pintarle los ojos. Voy con una herramienta de selección, el marco elíptico, sería lo más lógico. Elijo la opción de añadir otra selección, no importa si selecciona parte fuera del ojo, o sea, esta parte están acá. Por ahora no me preocupa. Entonces, al estar estas áreas seleccionadas, así como está, me voy a ir acá. Voy a ir hasta las capas de ajuste, tono, saturación. Y acá un detalle a tener en cuenta. Yo no puedo modificarle el tono porque no tengo información de color en la imagen. Entonces, si no tengo información de color, el tono obviamente no lo puedo manipular. Lo que es la saturación tampoco, porque lo que es la saturación es para realzar los colores. Lo único que puedo tocar desde acá es la luminosidad, pero en este caso no me sirve. Yo lo que tengo que hacer acá es cargarle primero información de color. Acá hay un apartado que está desactivado, que es la opción de colorear. Hago un clic y ahí recién voy a poder aplicarle colores a la imagen. Entonces yo puedo buscarle un tono
Y acá, por ejemplo, vamos a poner acá azules. Si son demasiado azules, fíjense que si yo aumento cada vez más la saturación, se ve demasiado azul. Entonces en este caso, para que no se realce tanto el color, tengo que bajarle un poco la saturación, para que queden en un azul no tan intenso ni tan irreal, y que quede medio apagado. Lo mismo si yo, por ejemplo, elijo una tonalidad verde. El verde está demasiado saturado. Entonces tengo que disminuirlo para que quede un poco más apagado. Sigue siendo verde, pero no queda tan brillante. Y lo cerramos. Ahora, obviamente, como la selección no fue muy prolija, hay algunas partes que se ven de esta forma. ¿Qué hacemos? Con el borrador hacemos lo siguiente. Voy con el borrador y voy borrando aquellas partes que no quedaron bien. Ahí estaría. Y ahora los tenemos pintaditos. Lo mismo en el caso de los labios. Primero voy con una herramienta de selección, elijo y digo, bueno, quiero pintarle los labios. Entonces más o menos hago una selección. Bueno, así como está, me voy al panel de capas, capa de ajuste, tono, saturación, y no me tengo que olvidar que para poder cambiarle el tono, primero debo colorearlo. Le voy reduciendo la opacidad y voy cambiando. La opacidad, perdón, la saturación. En este caso, nosotros vimos que con el borrador podíamos eliminar aquellas zonas que no quedaron bien seleccionadas. Pero ¿qué pasa con aquellas zonas que me quedaron fuera de la selección? Podemos ir con la herramienta del pincel. La dureza la voy a dejar en 0 para que quede bien suavecita. Y voy pintando aquellas zonas que me quedaron fuera de la selección. Y si no me convence todavía el tono como quedó, lo puedo seguir modificando, no hay ningún problema. Entro en la capa de ajuste, hago doble clic y lo puedo seguir manipulando. Si quiero aumentar un poquito más la saturación o no. Y siempre que quiero eliminar, voy con el borrador. Y si tengo que agregar algo que me quedó afuera, voy con el pincel. En la forma en que yo lo estuve trabajando, que empecé primero con los ojos, después seguí con los labios, voy a tener un problema si quiero pintarle la cara. ¿Por qué? Vamos a hacerlo. Supongamos que lo quiero hacer todo completo. Selecciono. Voy con una herramienta de selección para que no me pinte todo. Y digo, bueno, quiero pintar esta parte. Así como está, voy acá, tono, saturación. No me tengo que olvidar que tengo que hacer clic en colorear. Y nos vamos a dar cuenta que, vamos acá, me está pintando todo. O sea, vamos a cambiar. Vemos que me pinta todo en general. Porque no se olviden que las capas trabajan en orden. Si yo selecciono el rostro y lo que es el rostro lo dejo arriba de todo, voy a estar tapando el resto de las capas. Entonces yo lo que tengo que hacer es
O empezar primero con el rostro y después pasar a los ojos y los labios, o si empecé con los ojos y los labios y dejé el rostro para el final, cambiar el orden de la capa y decir, no, esto tiene que ir acá abajo de todo. O sea, cambiarle el orden en su totalidad. Y ahí se va modificando. Se puede ir cambiando la saturación, más saturación, menos saturación, todo eso después se va modificando. Acá lo mismo, si quiero seguir puedo continuar editando el resto. En el caso del rostro seleccioné todo. ¿Qué pasa con los ojos? Se pintaron también, así que acá adentro esto se borra. Para que quede un poco mejor. Y si me faltó pintar, supongamos que estuve borrando y borra de más, sobre todo si estoy trabajando con los ojos, y borra de más, voy con el pincel y voy recuperando. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que no se haya entendido? Ahora vamos a hacer otro más. Para repetir el procedimiento. Vamos aquí. Voy a agarrar otro. Acá tenemos el arbolito. Igual que antes. Acá, fíjense en este detalle. Todo depende de cómo a ustedes les guste trabajar. Yo puedo hacer una selección general de todo. Pienso, bueno, todo esto lo voy a pintar de verde. Uy. Listo, selecciono todo, voy a las capas de ajuste, tono, saturación, no me olvido de la opción colorear, esta es la parte más importante. Después le voy buscando la tonalidad. Y después vamos con el pincel. El pincel para poder pintar aquellas partes que me faltó. Y si de repente esta parte no la seleccioné, no importa, yo puedo ir con el pincel y pintar esta parte, esta sección. Y después si hay partes que están de más, con el borrador se van eliminando. Acá, esta parte de las ramas que se pintaron de verde no las voy a borrar. ¿Por qué? Porque ahora voy a hacer
otra selección. Y por una cuestión de orden, la próxima capa de ajuste va a estar por encima. Listo. Tono, saturación, colorear y le vamos cambiando el tono. Listo. Entonces fíjense cómo quedaba. Antes estas estaban pintadas de verde, pero al cambiar el orden quedaron por encima. Y lo mismo con la herramienta borrador, se va cambiando el tamaño. Y aquello donde sobre lo vamos sacando. Y se va editando. Igual que pasó en el anterior. O sea, si yo después quiero pintar, por ejemplo, el cielo, si yo hago una selección, y bueno, acá vamos a pintar el cielo. Bueno. Esta. Tono, saturación, colorear. Suponiendo que le quiero hacer, vamos a ponerlo así, una tonalidad naranjita. A ver. Vamos a ponerle celeste. Ahí está. Entonces, por orden, esto tiene que ir atrás. Así que esto lo cambio de posición. Fíjense cómo simplemente es cambiar el orden de las capas. ¿Qué pasa si ahora quiero hacer este pasto en una tonalidad verde, como lo tengo acá en el árbol? No hace falta que yo haga una selección nueva y cree otra capa de ajuste nueva. No es necesario. ¿Por qué? Porque este tono de color, este verde, yo ya lo tengo acá, ya armado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Activo la máscara de capa donde tengo ese tono de color. Voy con el pincel, cambio tamaño para trabajar más cómodamente y lo voy pintando. Y ahí conseguí, con una sola capa de ajuste, pintar el resto. Obviamente, depende de la foto que ustedes elijan, lo van a hacer más prolijo. Y siempre recuerden, el pincel para pintar aquellas partes que quedaron fuera, o sea que no se pintaron correctamente, y el borrador para eliminar en caso que hayamos pintado de más. No se olviden lo más importante, tener activada la opción colorear. Ya ustedes se van a dar cuenta cuando de repente están cambiando acá y ven que no ocurre absolutamente nada, es porque les falta la opción de colorear. ¿Alguna duda con este último ejercicio? Bien.
En el caso de las imágenes para colorear, pueden elegir una de estas tres. No hace falta que se pongan a pintar ni a colorear las tres. Eligen una y la colorean, nada más. Esta carpetita que dice extra, que ahora la voy a eliminar, es actos o de tarea. Colorean una de estas tres imágenes en blanco y negro. Le cambian el color a estas dos fotos. Le dejan solamente las flores, el color, y el resto todo en blanco y negro. El que dice extra, lo vamos a hacer juntos la próxima clase, porque acá está bien, vamos a trabajar con las capas de ajuste, pero quiero que veamos las opciones de líneas guías. Quienes ya trabajaron con otros programas de diseño gráfico como pueden ser CorelDRAW o Illustrator, estamos acostumbrados a trabajar con las guías. Entonces vamos a ver la próxima clase bien en detalle cómo trabajar con esa opción, con las guías y con las reglas. Así que de la clase del día de hoy, esa que se llama extra la voy a eliminar. Pic. Adiós. Listo, joya. Bien. Entonces vamos a repasar qué es lo que les va a quedar de tarea. De fusión sí. La gorra junto con el logo de Adidas y la taza, nada más. Si quieren practicar y quieren entregar estas dos imágenes como extra, lo pueden hacer, ¿sí? Eso si quieren, si necesitan más ejercicios prácticos. Pero estas dos imágenes no son obligatorias. De la carpeta de capas de ajuste, esta no lo van a tener. Las tres imágenes, al auto y a la chica del vestido le van a cambiar los colores. A la imagen de la mujer desaturan todo y van a dejar a color simplemente las flores. O sea, lo que está en la clase grabada. Y de la carpeta colorear una imagen, eligen una de las fotos y la colorean. Solamente una. Y eso es lo que les va a quedar a ustedes de tarea. ¿Alguna duda con las opciones que hemos visto? Aquí. Bien. Ok. Qué pacha. Es poner o sea, tenés que usar la opción de trazo. Vas a la capa, clic derecho, opciones de fusión, y haces un clic en trazo. Nada más. Le haces clic en la palabra trazo y acá le vas manipulando lo que es el tamaño del contorno. Si tenés que cambiarle el color, es simplemente un clic en el cuadro del color. Solamente eso. Con el trazo ya le pones el borde. El caso del resplandor, lo mismo. Pones resplandor exterior y le vas cambiando extender y el tamaño. Fíjate que recién en el caso de extender yo lo puedo llevar hasta 100 y vemos que apenas le hace un borde. Pero cuando modificamos lo que es el tamaño, ahí recién vemos cómo se expande. Está la opción de hacerle un resplandor o hacerle un trazo.
Depende de ustedes qué opción les gustaba más, cómo quedaba. En el caso del trazo, el borde queda más remarcado, y en el caso del resplandor, el borde queda como levemente desenfocado, ¿no? Si yo me acerco, podemos ver que queda así como un pequeño desenfoque, un halo de desenfoque. En cambio, si uso trazo, el borde queda más remarcado. Yo le cambio el tamaño y fíjense que queda ahí como más remarcado, un borde más duro. Y sin ese leve desenfoque. Por eso todo depende de ustedes cómo les guste el diseño. Si quieren que quede con un borde más remarcado, usan trazo. Y si quieren que quede con un borde desenfocado, usan resplandor exterior. Te dan esas dos posibilidades nada más.